físico cansancio, y estos tenían que ser reemplazados rápidamente para continuar de manera efectiva el trabajo. Y ni más ni menos eso significaría que habría que reentrenar a las personas, o reentrenar no, entrenar a las personas que llegaban a reemplazar a los caídos. Y aparte de esto, decíamos también en el programa anterior que no pudieron haberlo hecho, si partimos de estas consideraciones, no pudieron haberlo hecho en 20 años, sino que mínimo se pudieron haber gastado 50 años, lo cual significaría que eran en la práctica 2 generaciones. Entonces, con todas estas cosas, cada vez vemos más complejo ese panorama de cómo construir una pirámide de estas características con tal cantidad de gente y cómo refrescar esa gente. Se sabe que en aquella época, en la época de el faraón Keops, a quien se le adjudica pues la construcción de la pirámide, pero hay muchas corrientes, como lo estábamos diciendo también en el programa anterior, que lo cuestionan y dicen que no es fiable, porque simplemente se encontró por allá una, dijéramoslo como, traduciéndolo a términos de hoy, como una platita en la que decía que eso lo construyó Keops, pero no hay nada más que indique que fue realmente el faraón Keops el que construyó la pirámide, y esto fue 2585 años antes de Cristo, más o menos. Resulta que con eso, aunque otros afirman que fue más o menos en el 2500 antes de Cristo. Y si nos atenemos a los datos que se poseen en torno a la cantidad de población que tenía Egipto en ese momento, no excedía en Egipto de aquella época de 10 millones de personas. Tradicionalmente se acepta que fueron entre 5 y 10 millones, tirando más a 5 que a 10. Pero si partimos de la cantidad de pobladores de Egipto, y obviamente que tenemos que sacar de allí a los funcionarios, a los agricultores, aunque dicen que en tiempos de inundación ellos venían a trabajar a las pirámides, y muchos otros, bueno, cientos de miles de personas que tenían que desempeñar en muchísimos oficios diferentes para que el imperio no se parara, porque dado que si toda la mano de obra se dedicaba a trabajar en la pirámide, el resto del funcionamiento del Estado necesariamente de toda la vida básica, cotidiana, se tenía que parar. Y por lo tanto, con tal cantidad de habitantes era imposible que pudieran proveer permanentemente 100.000 hombres. De acuerdo con las proyecciones que se hacen, para poder mantener un número estable de 100.000 obreros en la construcción de la pirámide en esa obra permanentemente, se afirma que la población de Egipto debía contarse más o menos en unos 100 millones de personas en esa época para poder hacer el refresco y continuar desarrollando la obra. Ahora imagínense ustedes cómo sería el habituallamiento, la alimentación, es decir, la logística en general, para mantener esa ingente población de trabajadores laborando permanentemente. Y esto sin contar el que probablemente, y hay inclusive algunos jeroglíficos que hablan de una huelga que por la época de la construcción de una de las pirámides, no de esta, hubo una huelga que los trabajadores estaban reclamando los afeites para sus caras. En aquella época se decoraban las caras, se pintaban las caras los hombres. Y uno podría pensar, pero bueno, ¿para qué se iban a pintar las caras? Que no era una cuestión netamente estética, lo estético también jugaba, pero básicamente tenía que ver con la protección de los rayos del sol. Imagínense ustedes en una temperatura de esas tan calcinante, y tal cual sucede hoy con algunos jugadores de diferentes deportes, especialmente de béisbol en los Estados Unidos, que se pintan unas rayas bajo los párpados, y es simplemente para tratar de reducir la luz del sol que al caer sobre ese plano los encandila. Y ni más ni menos ellos necesitaban también pues algún tipo de aceites que les permitieran preservar sus rostros ante el embate del sol calcinante. Entonces hubo una huelga protestando por eso, y si es por eso, ¿cómo sería por alimentos o mejores condiciones de vida? Entendiendo que en la práctica no todos los que trabajaron eran esclavos. Imagínense ustedes, para tener una población de esclavos de esa magnitud, lo que significaría, sino que también había muchos trabajadores libres y que recibían sus estipendios justamente por trabajar en la pirámide, en la construcción de la pirámide. Entonces todo esto lo lleva a uno a pensar a que si para poder desarrollar de manera fluida esta obra tenían que contar con una población de unos 100 millones de habitantes, imagínense ustedes cómo se haría entonces, o cómo sería ese país, y si realmente ese país era lo suficientemente apto para soportar una población de tales características, entendiendo que dependían exclusivamente de la inundación que, como decíamos, anegaba una vasta proporción de terreno en ambas riberas del río Nilo, y que una vez se retiraba el río,
el limo que quedaba allí se convertía en una materia supremamente fértil, de unos sedimentos muy fértiles para que se pudiera sembrar. Es decir, todo esto hace que fuera demasiado complejo tener un entramado de tales características para mantener la vida cotidiana, pero también para llevar a cabo una obra tan gigantesca como esta. Pero son solamente datos así como para uno realmente reflexionar y poner los pies en la tierra. Ah, bueno, porque además, si 36.000 se estorban en Giza, ¿cómo serían 100.000? Eso no cabe dentro de nuestra lógica. Así los 100.000 se distribuyeran en toda la planicie, haciendo diferentes obras, unos de pronto trabajando la piedra, otros descargando, otros conduciendo las moles, otros trabajando en la pirámide en sí misma, otros haciendo los terraplenes de los que estábamos hablando, que cada vez tenían que extenderlos más hacia la llanura para poder que el grado de inclinación fuera menor de 5 grados y poder así tener la posibilidad de arrastrar o de empujar esas moles hasta la parte superior. Decíamos que se calcula que para poder llegar a esos 146 metros, el terraplén o la rampa tenía que exceder en mucho el kilómetro de distancia, y algunos llegan inclusive a afirmar que más o menos unos 5 kilómetros de distancia, y que, es decir, alrededor de la pirámide extendidos 5 kilómetros en todas las direcciones. Entonces vamos a suponer que allí, construyendo esos terraplenes, tenía que haber también una gran cantidad de personas. Esto significaría ni más ni menos también otro estorbo mayor, porque mientras unos estaban trabajando tratando de llevar las moles hacia la altura que se necesitara en ese momento en donde estaba la construcción, donde iba la construcción, imagínense la cantidad de personas que tenían que estar trabajando en estos terraplenes. Todo esto hace pensar que a la luz de nuestra lógica, si nos remitimos a la tecnología que poseían en aquella época, es imposible que con las herramientas, instrumentos, la población y los medios de que disponían, era imposible que se pudiera construir un monumento de tal envergadura. Y recordando además que las grandes construcciones del mundo son huecas, pero resulta que esta es una construcción supremamente sólida. Pero hago un alto aquí porque continuamos hablando sobre la pirámide, la gran pirámide de Keops, pero no podemos dejar o soslayar las otras dos, porque en el programa anterior pues no pudimos concluir el tema, y además pues nos han solicitado muchos de nuestros oyentes y quienes nos escriben sus correos electrónicos que terminemos de dilucidar esta historia de las pirámides de Keops. A propósito, recuerden que ya por iniciativa de Camilo Hernández, uno de nuestros oyentes, se ha abierto un grupo en el Facebook que se llama Enigmas del Mundo. Así que los interesados, quienes quieran ser amigos, que entre otras cosas ya van más de 200 amigos que se han inscrito en el grupo de Enigmas del Mundo, pueden entrar al Facebook y buscar allí el grupo de Enigmas del Mundo para que allí desarrollemos foros, para que cada quien publique sus comentarios, para que cada quien escriba sus artículos y también pues nos propongan temas o explicaciones a lo que nosotros hemos dicho. Ya saben, entonces, en el Facebook, el grupo Enigmas del Mundo, los van a encontrar allí, y hay más de 200 personas ya participando permanentemente en este grupo de Enigmas del Mundo. Pero bueno, retomamos entonces la historia. Y por todas las consideraciones anteriores, es casi que de elemental sentido común afirmar ahí sí, a ciencia cierta, que, bueno, como decían los abuelos, o por lo menos en Antioquia se decía, a mí que me cuenten una de vaqueros, o esa se la mete a Juan Vélez, que con los medios, las herramientas, la tecnología y la cantidad de población que se poseía en aquella época o que habitaba en aquella época Egipto, era imposible que pudieran adelantar una obra de estas características, y mucho más si nos atenemos a lo que dicen históricamente, que eso tardó 20 años en ser completado. Inclusive el mismo Heródoto dice que fueron 20 años, y dice que trabajaban permanentes 100.000 obreros y que los iban renovando cada 3 meses. A mí me parece que es imposible, sobre todo porque los nuevos, los que llegan, no tenían los conocimientos, ni la destreza, ni la habilidad, ni la experiencia de los anteriores para continuar la obra con ese ritmo febril que quería imprimirle el hipotético dueño de la pirámide, que se dice fue Keops. Así las cosas, uno tendría que remitirse a otro tipo de alternativas o a otras teorías. Y lógicamente que a lo largo de la historia se han planteado alternativas, algunas que tienen sentido común, otras que son traídas y llevadas de los cabellos, otras supremamente exóticas, pero igual, de todas tenemos, o por lo menos mencionarlas, tenemos, si no hablar con profundidad de ellas, sí por lo menos mencionarlas, porque a juzgar
por lo que ocurrió, cualquier teoría puede encajar perfectamente si se logra demostrar que ella es viable. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pero antes de mirar esas alternativas de quiénes pudieron haber construido la pirámide, con qué finalidad y demás, tendríamos que contemplar también algunos fenómenos de tipo social que pudieron perfectamente ocurrir a la luz de la construcción de la pirámide. Si la mano de obra más calificada y más abundante se dedicaba a trabajar en la pirámide, algo que, aunque el pueblo fuera analfabeto y estuviera imbuido por un profundo sentimiento religioso, que supuestamente pues el faraón, siendo hijo del sol, era un dios, y que por lo tanto ellos lo veneraban y lo reverenciaban como lo que era, y suponiendo pues que estuviera muy acendrado ese sentimiento religioso, de todas maneras no habría de faltar algún grupo de disidentes que dijeran, pero bueno, tiene sentido que el país se desgaste construyendo un monumento de estos para enterrar a un tipo, porque además gran parte de los esfuerzos del Estado tendrían que enrutarse hacia esa construcción con todo lo que ello significaba, el mantenimiento de los obreros, los recursos, los medios, y lógicamente que tendrían que descuidarse otros frentes de la administración, y muchos de los cerebros, lógicamente que entonces también básicamente se desperdiciarían trabajando en un monumento de estas características. Y probablemente en algún momento el pueblo podría llegar a sublevarse y decir, pero un momentico, ¿qué está pasando aquí? Aunque lógicamente que existía una noción de la autoridad supremamente clara y vertical, que seguramente una gran parte del pueblo no osaría discutir, entendiendo pues que quien mandaba era un dios. Pero con todo y ello, pues la insatisfacción tendría que reinar y esta se podría manifestar de múltiples maneras. Como decíamos, a la luz de nuestra lógica es imposible, con los medios que se poseían en ese momento histórico, cuando se supone que apenas muchas sociedades estaban entrando en el neolítico, pues lógicamente que uno dice, no, a mí que me cuenten una de vaqueros, como lo afirmaba ahorita remitiéndonos a las expresiones de incredulidad cuando algo cree uno que es imposible es decir, que es una exageración. Aunque históricamente se sabe que ellos tenían una profunda reverencia por los muertos, y el culto de los muertos era quizás el más importante para el pueblo egipcio, y se podría decir inclusive que toda la sustentación filosófica y moral, ética y social se basaba en la religión, entre otras cosas, una religión que era, dijéramos, lo panteísta, porque tenían pues varios dioses. No era el grupo tan nutrido, pero tenían varios dioses, pero dioses que se iban heredando, pero realmente había una figura preeminente que era Ra, y que este representaba al sol. Y entonces la religión tenía que permear todo, absolutamente todo, pero siempre partiendo del culto a los muertos, que era quizás el camino para poder llegar a esos dioses y para poder entenderlos. Se asume que cuando se reconoce oficialmente que el imperio egipcio fue unido por Menes, el faraón Menes, y se calcula que fue en 3.400 años antes de Cristo, más o menos se habla de 3.441, pero lógicamente pues que se le da esa gabela de estar entre los 3.400 y los 3.000 años, como para redondear generalmente se dice 3.000 años antes de Cristo. Resulta que faraón Menes parece que fue el que unió el Alto y el Bajo Egipto, y realmente fue el que organizó el imperio tal cual lo conocimos posteriormente, o supimos de él posteriormente, como la gran potencia que fue del mundo antiguo, y quizás una de las culturas más enigmáticas. Después de Menes se sucedieron muchísimas dinastías, que siempre teniendo como el gran valor filosófico, moral, ético y religioso, el culto a los muertos, empezaron a construir monumentos funerarios para sus reyes, y empezaban con las mastabas, que son construcciones rudimentarias de ladrillo, algunas en forma como de iglú, para tener una idea, o eran multiformes, pues, dependiendo también a quién perteneciera y en qué época fue construida. Y que se sepa, históricamente, la primera pirámide de la que se habla es de la pirámide escalonada de Saqqara, que fue obra de Sócer, el faraón Sócer,
pero Saucer lo hizo a través de alguien, un personaje supremamente enigmático, que se conoce como Imhotep, o Imhotep también se le puede decir, porque tiene una H intermedia y esa H ahí puede sonar o no. Lo cierto es que de este se dice que era un gran iniciado, un gran sacerdote, un hombre enigmático, extraño, de cuyo origen nada se sabe ni de su muerte tampoco. Y regularmente cuando estos personajes se presentan así sin principio ni fin, empiezan a engrosar como la galería de los seres míticos y algunos de ellos inclusive deificados con el paso del tiempo por los mismos adeptos o las personas que los admiran, que van transmitiendo ese conocimiento de generación en generación. Pues se dice entonces que Imhotep o Imhotep fue el primer constructor de pirámides, y el experimento fue la pirámide escalonada de Saqqara, que empezó a emerger de entre esas mastabas y de esos otros monumentos funerarios primitivos. Y a partir de ahí se supone, si nos remitimos pues a la historia oficial, se pudo recopilar todo ese conocimiento dejado por Imhotep, que entre otras cosas los griegos lo reconocieron con tal sabiduría que lo asimilan al mismo Asclepios, que era otro de sus dioses herméticos. Y Asclepio también pues que introdujo los rudimentos de la medicina y de otras ciencias, y parece que fue, de acuerdo con esto, dijéramoslo, un ser especial, asimilado, aunque no con la estatura de un dios, pero sí como un dios civilizador o un guía. Y a partir de ahí pues empezaron a construir estas pirámides. Recuerde que inclusive en Egipto un sitio, como decíamos en el programa anterior, que se llama el Valle de los Muertos, y decíamos que estaban repartidas en todo el territorio egipcio más de 180 pirámides. Pero cuando estamos hablando de pirámides, tal vez les estamos dando esa connotación de pirámide, pero de una manera genérica, partiendo de las que conocemos, tal vez asimilándolo al significado de monumento funerario, pero realmente no eran pirámides, de las cuales, esas 185, de las cuales realmente se pueden considerar pirámides de escalonada, estas tres de Keops, Kefren y Miserinos, o Menkaura, como realmente era el nombre de Miserinos, o Khufu, como era realmente el nombre de Keops. Se supone que esas dinastías que vinieron luego de Menes empezaron a construir estos monumentos hasta que se cree que es la cuarta dinastía o la quinta a la que corresponde Keops. Entonces construye la famosa pirámide de Keops, supuestamente retomando los conocimientos dejados por Imhotep para la construcción de las mismas, y a partir de ahí se pudieron desarrollar todas las tareas que tenían que ver con la construcción de la pirámide, las metodologías, las técnicas, las herramientas y demás. Pero resulta que hay una vertiente que afirma que las mastabas, los monumentos funerarios relativamente sencillos, la pirámide escalonada de Saqqara, entre otras, no fueron anteriores a la pirámide de Keops, sino que ya fueron monumentos degenerados que pretendieron llegar a ser pirámides, pero que los constructores ya de ese momento histórico no sabían cómo hacerlas, porque la construcción de la pirámide entrañaba un conocimiento específico, muy puntual, demasiado técnico, muy depurado y muy sofisticado. Y para cuando estos empezaron a construir esas otras pirámides o mastabas, simplemente ya la gran pirámide estaba ahí, y los conocimientos que se habían reunido ya se habían perdido, y solamente quedaba una tradición oral o una memoria que hablaba sobre la pirámide, y seguramente algunos conocimientos rudimentarios que podrían ser tomados por los nuevos constructores de una manera imperfecta después de observar la forma de cómo estaban construidas las pirámides. Pero entonces hay esas dos vertientes que dicen que la pirámide de Keops es una consecuencia de todo un proceso mediante el cual se va perfeccionando la técnica, pero otros dicen no, los monumentos estos de los que estoy hablando son simplemente una degeneración de ese conocimiento que se tenía sobre las pirámides. De acuerdo con las informaciones, Heródoto pues es una de las fuentes confiables. Lógicamente que después vinieron griegos, se habla de que Platón estuvo en Egipto y hace una narración también sobre las pirámides, y cuando él estuvo visitando Egipto, él dice que vio cómo estaban construyendo pirámides en ese momento, en el momento de su visita. Pero resulta que, si nos remitimos a la información que Manetón, aquel sacerdote que también estaba a mitad de camino entre Dios y hombre, que algunos lo asimilan inclusive al mismo Tot,
y otros al Hermes Trismegisto, que era Manetón, de acuerdo con la información que él entregó y que luego fue retomada por Beroso y transmitida a Heródoto, dice que las pirámides ya habían sido construidas por el faraón Surid. Como decíamos ahorita, se supone que la unión del Alto y el Bajo Egipto ocurrió en el reinado de Menes, pero parece que antes de Menes, y mucho antes de Menes, se había interrumpido ese dominio por un evento natural que fue el famoso diluvio universal. Se dice, o decía Manetón, que Surid fue el que construyó la Gran Pirámide y que ese era un monumento antediluviano, es decir, de antes del diluvio. Y si estamos hablando de esto, entonces tendremos que concluir que la pirámide, para empezar, tendría una edad de más de 10.000 años. Se asume que el diluvio se ubica más o menos entre 12.000 y 9.000 años, más tirando hacia los 9.000 años antes de Cristo. Algunos lo fijan más o menos en el año 10.000 antes de Cristo. Tendríamos que aceptar entonces que la pirámide, si había sido construida antes del diluvio, para empezar tendríamos que darle más de 10.000 años, más de 10.000 años de antigüedad, simplemente para empezar. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Entonces se asume hipotéticamente que esas pirámides debieron ser construidas mirándolo desde el día de hoy, hace unos 12.000 años. Pero con todo y ello, de acuerdo con la misma historia del mundo escrita por Heródoto y que se remite a Manetón y a Beroso como sus fuentes más confiables, en el caso de Beroso, él que había consultado fuentes anteriores, recordemos que él era un sacerdote babilonio que se vino a vivir a Egipto y era también un individuo iniciado, es decir, era dijéramoslo, un sabio, un mago, que tenía conocimientos esotéricos muy profundos. Y entonces, de acuerdo con algunas fuentes, y lo deja entrever en la historia del mundo Heródoto, que este Beroso le informó que las pirámides, o la Gran Pirámide, pues para empezar, había sido construida cuando el sol se había ocultado por tercera vez en Oriente y había salido por Occidente. Todos sabemos que el sol siempre sale por Oriente y se oculta en Occidente. Ya hemos hablado aquí de la precesión de los equinoccios, del ritmo de las eras que tienen un ciclo de 26.000 años. Todas estas cosas pues ya las hemos conversado aquí en Enigmas del Mundo, pero es necesario remitirse de nuevo a ellas para tratar de clarificar un poco realmente cuál es la fecha más probable de construcción de las pirámides. Entendamos lo de la pirámide y lo del ciclo de los 26.000 años. Hagan de cuenta ustedes que están viendo el reloj en una hora determinada, por ejemplo las 11. Para poder que el reloj pase a las 12, el minutero tiene que darle la vuelta completa al reloj, mientras tanto el horario seguirá marcando las 11, hasta que se va acercando paulatinamente a las 12. Es ni más ni menos la precesión de los equinoccios, las eras. Es decir, el sol siempre está recostado, o todo el sistema está recostado contra una determinada hora, pero para pasar de una hora a otra, es decir, de una era a otra, tiene que darle la vuelta completa al reloj, ni más ni menos como para hacer eso un poco más inteligible. Si nos remitimos a que por tercera vez, es decir, que hacía 3 veces, o ya del sol había salido 3 veces por Occidente y se había ocultado en Oriente, entonces tendríamos que sumar y simplemente nos da 75.000 años. Pero hay otros códices y otras fuentes que indican, aunque esto es muy nebuloso en el tiempo, que hay unas dinastías que podrían perfectamente abarcar hasta 450.000 años, lo cual obviamente que entra también en el terreno de la leyenda, porque si nos remitimos a la historia conocida, nuestra historia conocida, partiendo de la escritura, tiene unos 6.000 años de antigüedad. El conocimiento se ha extendido más o menos hasta el diluvio, o sea que serían 12.000 años. De ahí para atrás todo es nebuloso, aunque haya otros indicios que apuntarían a que el ser humano, o que hubo otras civilizaciones muy inteligentes en el planeta Tierra, que serían mucho más antiguas. Recuerden ustedes cuando estuvimos aquí hablando de Mohenjo-Daro, la ciudad que está en el delta del Indo, del río Indo, y que se supone tiene unos 40.000 años y es una ciudad perfectamente trazada, con acueducto, alcantarillado, con construcciones de 2 y 3 pisos, con agua corriente hasta los terceros pisos. Entonces ya eso nos está demostrando
que la inteligencia humana reinando sobre la Tierra no es tan nueva, sino que tiene muchos más años de los que presumiblemente asumimos que tenía. Si nos remitimos a esto, lógicamente que adquiere una cierta verosimilitud el que las pirámides hubieran sido construidas muchísimo antes del diluvio, unos 75.000 años. Si las cosas, uno se tendría que preguntar quién las pudo haber construido. Hay varias teorías, entre las cuales una de las que ha tomado mucho auge en los últimos años y que tiene que ver con los extraterrestres, para poder explicar cómo pudieron levantar estas moles, cómo pudieron transportarlas y cómo pudieron emplazarlas de una manera tan precisa, tan perfecta, en ese monumento colosal que se llama la pirámide de Keops. Y entonces ahí se podría explicar a partir de una tecnología demasiado avanzada que ni siquiera hoy dominamos, porque les contaba en un programa pasado que los japoneses intentaron reproducir la construcción de la pirámide de Keops y con la tecnología disponible hoy no pudieron desarrollar el proyecto, tuvieron que abandonarlo, porque además dijeron que de construir ese proyecto se gastarían mucho más de los 20 años que supuestamente invirtieron los egipcios para construir la pirámide de Keops. Esta es una de las teorías más ocurridas, que es la de los extraterrestres, y que lógicamente pudieron haber acudido a herramientas tales como el dominio del magnetismo, trabajar con vibración, es decir, levantar moles con unas vibraciones especiales que podrían crear como una especie de colchón magnético que permitiría transportar las moles. Otros inclusive llegan a afirmar los extraterrestres, terminemos primero con lo de los extraterrestres, que se supone entonces que ellos podrían con magnetismo levantar estas moles, transportarlas y acomodarlas en cuestión de instantes, y que naturalmente con la tecnología que tenían a su disposición les abreviaba muchísimo el camino, y el tiempo de construcción podría ser mucho menor de lo que históricamente se acepta. Pero hay otras teorías que apuntan a que esas civilizaciones, estábamos hablando de una dinastía que podría abarcar 450.000 años, de acuerdo con unos datos que he logrado llegar, pero como decía, esto puede estar en el terreno de la leyenda más que en el terreno de la realidad, porque es algo que no se puede comprobar. Pero sí podemos hablar de civilizaciones muy antiguas que lograron un alto grado tecnológico, un altísimo grado de desarrollo, y por lo tanto podrían tener a disposición herramientas, técnicas y métodos para construir esas pirámides, tanto la de Keops como la de Kefren y la de Miserinos. Se llega inclusive a afirmar que probablemente, y esto partiendo de algo que descubrieron en una tribu amazónica, resulta que algunos indios, una tribu del Ecuador, en los mismos reducidores de cabeza, los jíbaros, parece que manejan unas sustancias vegetales que al ser procesadas de una determinada manera y después de ser vertidas sobre una piedra, la piedra adquiere la textura del barro y puede ser moldeada a discreción como uno quiera, y luego le echan otra sustancia que vuelve a petrificarla. Probablemente, dicen ellos, pudo ser ese uno de los métodos o de las técnicas que utilizaron para poder manejar esas piedras a voluntad, esculpirlas de acuerdo con las necesidades que tenían y transportarlas. Esa es otra de las teorías. Pero cuando hablamos de civilizaciones antiquísimas, seguramente todo el mundo inmediatamente va a pensar en los atlantes, en la fabulosa Atlántida, cuya existencia se ha pregonado demasiado, y aunque sí ha sido ubicada en distintos sitios del planeta Tierra, jamás he encontrado un vestigio que sea lo suficientemente sólido como para poder afirmar que aquí o allá estuvo realmente la Atlántida. Pero resulta que aquí tendríamos que hablar de los atlantes, más bien como una expresión genérica, aludiendo a una civilización superior que existió en el planeta Tierra hace miles y miles de años, que no necesariamente tendrían que llamarse atlantes, sino que podría ser una civilización cualquiera, en cualquier parte del planeta, y que por alguna catástrofe natural o por alguna, dijéramoslo, manipulación del hombre, pudieron llegar a su autodestrucción, o en un enfrentamiento con otra civilización lo suficientemente fuerte y poderosa, ambas pudieron sucumbir, y en ese caso podríamos tratar de visualizarlo como si fuera una conflagración atómica, un enfrentamiento atómico. Se sabe que el planeta Tierra, desde que existe, hace más o menos unos 4.500 millones de años, ha cambiado de forma, ha cambiado sus sistemas, ha evolucionado, tanto que tuvimos los famosos saurios,
que tuvimos continentes unidos, es decir, que era una sola tierra emergida, Gondwana, luego se divide en Lemuria, en Mu y otros tantos de los que se habla existieron antes de esos desplazamientos que hoy conocemos como la tectónica de placas, que ha llevado los continentes a separarse de la forma como hoy los conocemos. Y entonces, en una época tan remota, pudo existir una civilización que con ese conocimiento absoluto, a lo mejor al embate de las fuerzas de la naturaleza pudo haber sucumbido, alguna partida de ellos logró salvarse y fueron reubicados o se reubicaron en distintas partes del planeta, y esos podrían ser los dioses civilizadores. Eso es algo que obviamente está en el terreno de la discusión. Hay elementos para corroborar que en efecto así fue, como hay también elementos para desmentirlo. Por lo tanto, en este momento es muy difícil decir a ciencia cierta que en efecto existieron civilizaciones superiores, aunque se hayan encontrado algunos elementos que necesariamente lo tienen que poner a uno a pensar, como la pila de Bagdad, la máquina de Antiquitera, la huella de un hombre, de una sandalia de un hombre en un ámbar que tiene 500.000 años de acuerdo con las pruebas de carbono 14 y cosas por el estilo. El orificio circular en la frente de un mamut y aún de otros grandes mamíferos que necesariamente le indicarían a uno que son producto de una perforación hecha por una bala, por un proyectil lanzado. Todas estas cosas serían de alguna manera indicios o señales de que en efecto hace miles de años sí existieron civilizaciones con un avanzado desarrollo tecnológico sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, no necesariamente tendríamos que pensar en que vinieron los extraterrestres y construyeron las pirámides. Pero aparte de ese conocimiento tecnológico, ellos debían también poseer unos profundos conocimientos sobre matemáticas, trigonometría, geometría, astronomía, para poder construir las pirámides de la forma en que lo hicieron, en el sitio en que lo hicieron, y aparentemente con el significado y el sentido que las construyeron. Porque, como decíamos en el programa anterior, se supone que han sido monumentos funerarios, pero nunca se encontraron en las pirámides ni una momia, ni algo que indicase que alguna vez allí estuvo reposando una momia. No hay nada que indique que haya sido utilizado como sepulcro, sino que más bien sería un extraño monumento que, entre otras cosas, si fuera como funerario, monumento funerario, sería un desperdicio tal construcción simplemente para depositar un cadáver, y por lo tanto se asume que pudo tener algún otro objetivo, como servir de observatorio astronómico, servir como faro porque las pirámides, la pirámide de Keops, lo mismo que la Gran Muralla China, son las dos únicas construcciones humanas que se pueden ver desde el espacio exterior, y podrían ser un faro cósmico también. En fin, tendrían otras finalidades, pero no específicamente en monumentos funerarios. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y se deduce que tenían profundos conocimientos por hechos incontrastables tales como por ejemplo que la pirámide ha sido emplazada. Hablo en primer lugar de una de las pirámides, la más grande, la de Keops. Ha sido emplazada en un sitio estratégico, un lugar único en el planeta Tierra. De acuerdo con mediciones que han hecho, resulta que la pirámide está emplazada en un sitio en el actual meridiano 30 nuestro, y que este meridiano, si uno lo extiende y le da la vuelta al planeta Tierra, es el que pasa por la mayor cantidad de tierra emergida. Pero resulta que se entrelaza con otra línea que atraviesa esta y hace como una especie de intersección con esta, en lo que llaman la punta del horizonte de Keops, que así se conoce también la pirámide, y que al atravesarla, resulta que esta nueva línea atraviesa la mayor cantidad de agua que hay en el planeta Tierra y la menor cantidad de tierra posible. Pero si se siguen extendiendo, utilizando las líneas de las bases, pero también las de cada cara que forman el triángulo, es decir, cada cara es un triángulo, y resulta que todas estas líneas, al hacerles un seguimiento, se han encontrado, por ejemplo, que algunas señalan el actual polo norte y el actual polo sur, pero resulta que otra línea trazada en otra de las caras y que atraviesa esta línea
señala el antiguo polo terrestre, es decir, unos 26 grados a la derecha. Y ese polo es el que ahora conocemos como el polo celeste. Pero hay otras que señalan también el antiguo polo magnético, porque nosotros tenemos varios polos, y el actual polo magnético. Entonces ya nos está dando una idea de por qué se ubicaron ahí específicamente en ese sitio estas tres construcciones, que además estas tres construcciones están complementadas con la Gran Esfinge y el Templo de Kefren, que es una construcción un poco menor. Pero realmente los puntos de referencia, o el punto de referencia real, es la pirámide de Keops, que está construida con unas medidas que utilizan el codo piramidal, que sumado por la altura, por la base y todas estas cosas, da la distancia media entre la Tierra y el Sol, es decir, 150 millones de kilómetros, obviamente esto a escala. Y en otras operaciones, todo lo que se haga de la suma de las operaciones, de la medición de las caras, de las líneas y demás, regularmente llegan al famoso pi, 3,1416, como el punto de referencia. Pero no quiero meterme mucho en esas honduras, primero porque yo no sé de matemáticas, y en segundo lugar porque sería demasiado enrevesado y tendríamos que invitar a un especialista para que nos explicara bien cómo es. Simplemente estoy remitiéndome a datos que son datos sueltos, que nos pueden dar una idea de las características de la pirámide y su especialísima ubicación. Pero entonces resulta que ahora le nace otra pata al cojo, u otra pata al gato, como dicen, y es el hecho de que, decíamos, es una construcción supremamente sólida y solamente tiene un pasadizo que se interfiere con otro, uno que va desde la llanura hasta el interior de la pirámide, casi junto a la base, y luego se extiende hacia la izquierda y asciende más o menos hasta la mitad de la pirámide. Y entonces ahí es donde se encuentran la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara subterránea, y unos pasadizos especiales, que uno dice, pero ¿cómo pudieron haberlos construido? Entendiendo además que hay una especie de, dijéramoslo, de cubeta grande, como si fuera una bañera, que sería lo único que indicaría que hay un recipiente para recibir algo o a alguien, y que está en la cámara del rey. Pero no era otra cosa sino como una especie de bañera ceremonial. Pero a lo que queremos llegar es que los pasadizos, uno de los cuales apunta al polo celeste y al antiguo ecuador del planeta Tierra, cuando comienza a ascender hacia el centro de la pirámide, está apuntando a un determinado punto del cielo, y resulta que cuando se ubica en la cámara del rey en un determinado sitio, llamó poderosamente la atención sobre todo de Weiss, del abate Brioton y de otros estudiosos, el que allí había como unas hendiduras. Obviamente, ¿qué hendiduras estamos diciéndolo? A escala de la pirámide, pero que se podrían asemejar como a unas especies de ranuras de alcancía. Y resulta que, ubicado en este sitio, en la cámara del rey, se mira y se alcanza a apreciar la parte externa, es decir, la parte externa de la pirámide, la bóveda celeste. Algunos afirman que los estudiosos, hay alguien que hizo una teoría bien interesante, y que de acuerdo con eso, Babwal, creo, si no estoy mal, dice que Alexander Badawi es uno de ellos y otro Baubal. Resulta que ellos afirman que ubicados allí mirando por esa hendidura, permanentemente, de acuerdo con el ritmo de la rotación del planeta Tierra, está permanentemente enfocando el sitio en donde aparece Orión. Entonces ellos miran por esa ranura y permanentemente están viendo ese sitio. Pero mirando ese sitio de la bóveda celeste, que no se ve durante todo el año naturalmente Orión, pero en las épocas, en el primer día en que empieza a aparecer Orión, es para ellos, o era para los egipcios, el primer día del año egipcio, y se asume que la morada del faraón, una vez muerto, era precisamente Orión. Y entonces, una vez el muerto y después de que se desarrollaban unos determinados rituales, decíamos que esto no fue construido como monumento funerario, pero sí como una especie de lanzamiento, de acuerdo con esta teoría de Baubal y de Alexander Badawi, que simplemente serviría como una especie de cañón, desde el cual sería disparada el alma del faraón para que llegara a Orión. Pero tenía que llegar a una de las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión, que conocemos como los 3 Reyes Magos. Y esto porque él se transformaría, iría a la morada de Osiris y se transformaría en un dios, pero resulta que al salir y llegar allá,
debía encontrarse también con la esposa de Osiris, que era la diosa Isis. Una de las estrellas que está un poco más abajo de Orión sería Sirio, que es la que se asocia precisamente con Isis. Pero entonces, al ser enviado el faraón, él debería llegar directamente a la estrella Zeta, que es la que queda en la parte inferior del cinturón de Orión. Esas tres estrellas se llaman Zeta, Epsilon y Delta. Y entonces, él debería llegar directamente a Zeta. Y por lo tanto, de acuerdo con esto, las tres pirámides estarían representando esas tres estrellas, Zeta, Epsilon y Delta. Pero hay algo más interesante todavía. De acuerdo con esto, la llanura de Giza sería la reproducción de Orión sobre el planeta Tierra. Trataron de corroborar la teoría porque, de ser así, entonces las cuatro estrellas que forman, acuérdense que es como una especie de mesa de billar, y diríamos que estas tres estrellas serían las tres bolas. Las que están en cada extremo formando el cuadrado, ellos se pusieron a hacer mediciones y encontraron que había una pirámide, la pirámide de Nebka, es un poco menor, en Abu Ruwash, ya casi prácticamente no se ve ni siquiera como pirámide, correspondía a la estrella situada en el pie izquierdo del cazador, de Orión. Y la pirámide de Sauyat al-Aryan es la estrella que correspondería al hombro derecho del cazador, o sea, de Orión. Y siguieron buscando y encontraron que en los sitios que podrían corresponder al pie derecho y al hombro izquierdo, no se encuentran las pirámides, no hay pirámides. Si fueron construidas, ya la arena se las debió haber engullido, o por lo menos empezaron a construirlas. Se encuentran algunos mojones que corresponden perfectamente con el hombro izquierdo, la estrella del hombro izquierdo y la estrella del pie derecho de Orión, y completaría así todo el panorama. Pero son solamente mojones, son, diríamoslo, están muy bien ubicados y son como unas especies de rudimentos de pirámides, ya bien porque hubieran sido derruidas o porque apenas estaban comenzando a construirse, pero están ahí, lo que completaría este panorama. ¿Pero qué significaría el hecho de que esa fuera una reproducción perfecta de Orión? Significaría ni más ni menos que no fue que Keops construyó la pirámide, luego vino Kefren y construyó la suya, y luego Miserinos vino y construyó la suya, sino que estas tres pirámides debieron ser construidas al mismo tiempo y obedeciendo algo muy diferente a aquello de monumento funerario, sino que simplemente corresponderían a esas tres estrellas y habrían sido construidas única y exclusivamente para reproducir a Orión, como tratando de reproducir el hogar del faraón en la tierra, si entendemos que él venía de Orión y a Orión tenía que volver. Simplemente un lugar sagrado que reproducía perfectamente la constelación de Orión. Pero esto no solamente sería para tenerlo como un sitio sagrado, sino porque además, en determinada época de la historia, asumen ellos que más o menos en el 10.450 a.C., por ese movimiento de la precesión de los equinoccios, resulta que Orión baja a la parte más inferior del cielo, y cuando llega ahí solamente una vez cada 26.000 años, resulta que, por efecto de la refracción de la luz, este Orión que está proyectado sobre el piso de la pirámide, simplemente por el brillo que produce el río Nilo, entonces sería como la proyección de una película sobre la bóveda celeste y se verían las tres pirámides recortadas contra el cielo. No la podríamos ver a simple vista, pero cualquiera que viniera de alguna parte del universo, desde el espacio exterior, podría ver perfectamente la reproducción de Orión recortado contra la bóveda celeste. Y ayudaría a esto el hecho de que, pues esto es otra de las cosas por las cuales ellos se dicen tiene que haber algo de esto. Resulta que el río Nilo, casi todos los ríos, siempre desembocan de manera paralela al ecuador de la Tierra. Y se sabe que el río Nilo, el curso del río Nilo, fue modificado de tal manera que lo pusieron a discurrir desde el sur del centro del continente africano hasta el océano muy al norte, es decir, en el extremo norte del continente, cuando el antiguo delta del río Nilo se dice que estaba en lo que hoy se conoce como Chad, el país de Chad. Ahí era donde desembocaba el Nilo, pero fue reformado su curso y lo pusieron a desembocar en el océano, en la parte norte extrema del continente africano.
pero era simplemente para adaptarlo a todo este movimiento de las estrellas y a que en efecto se diera esto como si fuera un santuario. Y obviamente que esto, lógicamente, está todavía en el terreno de simplemente especulación, porque no se podría afirmar para qué más podría servir un monumento hecho de estas características. Lo cierto es que las 3 pirámides no fueron construidas de manera independiente, sino que fueron construidas de manera que concatenaran las bases de la una con la otra, las 3, que siguieran una especie de línea trazada en el cielo, y por lo tanto fueron construidas al mismo tiempo, todo ese emplazamiento construido al mismo tiempo, y por lo tanto no fueron concebidas como monumento funerario. Y entonces aquellas que supuestamente habían sido las que habían indicado el camino de cómo construir pirámides, hablamos de la pirámide escalonada de Saqqara, que habría sido construida por Imhotep. Resulta que todos esos monumentos funerarios del Valle de los Muertos fueron construidos después de estas 3 pirámides. ¿Qué más hay de fondo? Ahora, ¿qué tipo de energía pueden manejar? Como decíamos ahora, una línea que abarca la mayor cantidad de agua y la menor cantidad de tierra, otra que atraviesa también la pirámide y abarca la mayor cantidad de agua y la menor cantidad de tierra posible. A ver, desde el punto de vista magnético, geofísico, ¿qué puede ocurrir? Lo cierto es que se sabe plenamente que pueden pasar carros y carretas, darse las catástrofes que se quieran, desaparecer la actual civilización, y el único monumento construido por el hombre que permanecerá en pie son esas 3 pirámides. Y habría mucho más que decir de las pirámides, pero será en otra oportunidad porque se nos ha agotado el tiempo. A ustedes muchísimas gracias, sigan escribiéndonos, los invitamos, recuerden, para que ingresen al grupo Enigmas del Mundo en Facebook, se unan al grupo y allí publiquen sus comentarios. A don Octavio Gallo en el sonomontaje, muchísimas gracias, y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate. Esta es Caracol Radio, 60 años. Caracol, muchas vidas, una sola radio.